Hola, mi nombre es Raquel Contreras Piña, soy miembro de la Iglesia Benecer. Vengo a esta congregación desde los 7 años. Han sido, ¿verdad?, tiempos muy hermosos, principalmente puedo recordar muchas anécdotas, muchas cosas que he visto, que el Señor ha hecho en la vida de muchísimas personas. Y una de las cosas que puedo mencionar, ¿verdad? Voy a explicar un poquito sobre mi testimonio. Como les decía, yo desde los 7 años vengo a la iglesia. Mi mamá posteriormente, al poco tiempo, ella también empezó a venir a la iglesia. Y inmediatamente ella se convirtió en una mujer muy servicial para con Dios, muy servicial para con las personas que estaban a su alrededor. Y cuando me fui convirtiendo en una adolescente, claramente, ¿verdad? Quería buscar independencia, no quería venir ya a la iglesia. Y resulta que estaba muy limitada a, por ejemplo, poder salir con mis compañeras, compañeros o amigos, porque mi mamá siempre, ¿verdad?, tuvo muy claro que un cristiano, un hijo de Dios, tiene que cuidarse mucho, tiene que ser precavido. No es que tiene que vivir limitado para con el mundo, sino ser precavido, porque el enemigo se viste de ángel de luz y siempre va a llegar con frases, con oportunidades, con 1000 maneras para distraernos y desviarnos de los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En ese momento de mi adolescencia, ¿verdad?, como la mayoría de los chicos y chicas, yo empecé a ser una, por decirlo así, una muchacha que no quería nada con Dios, pero nada, yo no quería nada con la iglesia. Yo quería ir a bailes, yo quería ir a fiestas, yo quería tener novio, yo quería estar cantando música mundana o secular, ¿verdad?, porque hoy día se le cambian los nombres a las cosas, por decirlo así, música secular. Pero en ese tiempo yo conocí un muchacho, ¿verdad?, que se convirtió en mi novio, y yo me enamoré de él. Él era mi primer amor, ¿verdad?, y para mí la persona más increíble, y él prácticamente se convirtió en un Dios para mí. Conforme yo me enamoraba de él, yo no quería nada con Dios, no quería nada con la iglesia, y yo buscaba una y 1000 maneras para tratar de no venir a la iglesia. Yo venía enojada porque mi mamá, yo sentía que, ¿verdad?, casi que me traía arrastrada. Yo no quería venir a la iglesia. Y una vez, no sé, yo siempre he tenido en medio de todo, ¿verdad?, la inmadurez de esa faceta de la adolescencia, siempre he tenido, ¿verdad?, como una inclinación, porque me gusta mucho lo que son las profecías, los tiempos finales. Tengo así como una fijación, y con eso, con que Cristo viene pronto, que el Señor viene por su iglesia, es algo que tengo, que me ha marcado muchísimo desde pequeña. Y yo había escuchado que venía un varón de Panamá, un evangelista, que Dios lo usaba mucho. Entonces a mí se me ocurrió, ¿verdad?, ir a escucharlo en una congregación cerca de la de nosotros, perdón. Y cuando yo escuché a ese varón predicar, ¿verdad?, a mí me impactó mucho lo confrontativo que era, porque esa es otra cosa que a mí me gusta mucho la confrontación, no tanto para con las personas, sino como para conmigo misma. A mí me gusta la confrontación, que me digan las cosas como son, ¿verdad?, sin anestesia, porque siento que así lo necesito yo como persona, como hija de Dios. Y yo empezaba a escuchar cómo este varón, Dios le ha revelado cosas impresionantes de personas que esas personas a nadie se las había dicho. Bueno, resulta que a los días llega él, ¿verdad?, a otra congregación, y nos invitan como congregación de que podamos llegar a escuchar, ¿verdad?, que él iba a dar unos talleres, unas charlas. Yo llegué, empecé a escuchar al varón, y entonces llegó, porque era una actividad todo un día,
Llegó el tiempo del almuerzo, yo fui a almorzar, pero yo agarré mi teléfono, ¿verdad? Estaban empezando apenas los celulares, y yo me fui, agarré el teléfono, yo me fui largo, como a unos 50 metros de donde estaban las personas almorzando, y yo llamé a mi novio para saludarlo. Pero yo sentí algo como un peso en mi espalda, como que alguien me estaba mirando fijamente, y yo le digo, vieras qué increíble cómo Dios usa a esa persona. Y él me decía, ¿en serio? Ya. Y en eso, vieras qué raro, no sé, siento como algo. Y yo volví a ver hacia atrás y estaba ese varón que se había salido, ¿verdad? Donde estaba almorzando, y él estaba observándome directamente. Y yo sentí miedo, ¿verdad? Como sale un video que dice, tengo miedo. Yo de verdad sentí miedo. Y yo dije, no, hombre, yo aquí no me quedo. Este hombre, quién sabe qué me va a decir, qué no me va a decir. Y la cosa es que yo agarré mi bolso y me vine para mi casa. Y entonces yo me empecé a sentir mal, de muy mal humor. Y entonces ese día mi mamá estaba en la iglesia lavando ollas, ¿verdad? Unas pailotas muy grandes estaba lavando ella. Y llegó ese varón a buscar a mi mamá y le empezó a decir, hermana, usted conoce una joven así, es que yo ya me voy para Panamá y tengo que darle una palabra de parte de Dios. Entonces, el asunto es que yo no aceptaba, ¿verdad? Digamos, obviamente yo estaba con miedo en mi casa porque yo como que presentía que algo iba a pasar. Y eso me llama mi mamá por teléfono y me dice, aquí la anda buscando un evangelista que dice que le quiere dar una palabra. Le digo, yo no quiero venir, yo no quiero hablar con ese señor, no sea así, venga, ¿verdad? Entonces ya yo vine y él me confrontó como nunca nadie lo ha hecho, pero siento que fue directamente Dios. Y él empezó a decir todo lo que había en mi corazón. En mi corazón había mucha raíz de amargura, mucho resentimiento, mucho enojo contra mi mamá, mi papá, porque no me dejaban hacer lo que yo quería, obviamente mi rebeldía. Y en medio de toda esa situación, yo me enojé con Dios. Yo hice la oración de arrepentimiento, ¿verdad? Pero yo lo hice enojada. Y ese varón me decía de parte de Dios que ese novio se había convertido como un Dios para mí, que él era lo más importante en mi vida y que ese no era el varón o la persona que Dios había escogido para mí. En medio de toda esa situación, yo me fui muy enojada, me fui de vacaciones para Guanacaste como una semana y de repente y de la nada yo dije, ya yo no quiero estar con mi novio, yo no lo quiero, no lo soporto, no quiero estar con él. Cuando yo volví, yo tomé la decisión y terminé con él. Y la gente se reía porque decía, ay no, esos que terminan y a los días vuelven. Y así mucha gente lo hace. Pero desde ahí, de verdad, nunca más volví con esa persona, pasaron los años. Y yo, el testimonio que quiero dar es que muchas veces Dios permite que muchas personas nos lleguen a hablar y nos lleguen a confrontar para decir los planes de bien que Él tiene para nosotros. Desde que yo terminé con esa persona, yo empecé a buscar al Señor y yo me enamoré del Señor y el Señor empezó a sanar mi corazón. Y gracias a lo que el Señor empezó a hacer, me dio el privilegio y la oportunidad de poder servirle. Le serví muchos años al Señor en diferentes áreas, en misiones, en intercesión y también en lo que es la parte o el área de ministerio de jóvenes. Lo disfruté muchísimo y hasta el día de hoy puedo testificar que el Señor usa a hombres y mujeres para hablarnos y confrontarnos cuando tenemos que cambiar cosas que al Señor no le agradan de nosotros. Eso es una parte de mi testimonio. Hay muchas cosas. Recientemente puedo decir, he estado muy enferma, muy quebrantada de salud, pero el Señor ha tenido misericordia. He estado muy mal del estómago y yo pensaba que yo tenía algo malo, ¿verdad? Una enfermedad que uno no quiere ni mencionar. Yo decía, yo tengo síntomas muy feos, muy extraños, ya esos son de meses. Y me mandaron a hacerme un examen especial para ver qué pasaba. Y yo me acuerdo que me hice el examen, antes de que me dieran el resultado o el diagnóstico,
yo vine a intercesión y yo dije, Señor, yo quiero que usted haga algo en mi vida. Y el Señor, ¿verdad?, llegó y tocó a una hermana de esas hermanas calladas, de esas hermanas que uno muchas veces las ve y pasa desapercibidas, pero son mujeres de oración. Y llegó y puso sus manos sobre mi vientre y yo sentí que el Señor hizo la obra en mi vida, en mi cuerpo. Para la gloria de Dios, a los días cuando yo fui a ver el resultado del examen, yo salí perfectamente bien. Y todas las molestias que yo había sentido, el Señor me las quitó. Yo puedo decir que el Señor sigue haciendo milagros y prodigios. Y yo puedo decir, y yo creo que en la oración hay poder. Y es cuestión de fe y es cuestión de entrega. Por eso yo le invito a que usted siga creyendo en Dios y que el Señor sigue hablándonos y sigue usando sus hijos para sanarnos el corazón y también el cuerpo. Y también quiero invitarles, ¿verdad?, que usted no pierda la oportunidad de inclinar su rostro a Dios, de inclinar su vida a Dios y de buscarle en oración. Que el Señor les bendiga.